Doctora Iche, primero una pregunta confirmatoria, antes de hacerle la pregunta, de verdad. Detrás de todo depresivo hay una persona que tiene las dopaminas elevadas. Tiene las dopaminas elevadas, no, al contrario, disminuidas. Hay una serie de neurotransmisores, que está la serotonina, la dopamina, el GABA, la noradrenalina, la norepinefrina, entre ellos el glutamato. Es un sistema, como yo digo, yo siempre lo acomodo, como, imagínense un vehículo que tiene diferentes tipos de líquidos, que tienen que estar todos más o menos en un nivel X. Cuando uno falta, cuando uno sobra y el otro falta, produce, en este caso, daño al vehículo. Asimismo ocurre en cerebro y da la sintomatología propia. Ejemplo, las personas que tienen una disfunción a nivel de la serotonina tienen muchísima dificultad relacionada con el ánimo, en este caso, con el inicio de hacer las cosas, están muy anedónicos. Los que tienen dificultades con la dopamina tienen mucha dificultad para percibir o traducir lo que es el placer, la gratificación. Entonces, y así se van dando unos con otros. Vamos a ver qué dice la gente, Roberto, un segundito, vamos a ver qué dice el pueblo. Adelante, buenas. Buenos días. Adelante, buenas. Aparentemente tiene problemas con el audio, así que intente nueva vez. 809-682-9850 y 833-380-0062. Entonces, el estrés media en todo esto. Le pregunto. Sí, claro. Claro. Pues yo le voy a decir una cosa. Nosotros somos una sociedad de dopado. Solamente lo voy a tomar por el aspecto económico. Todo el mundo conoce que la mayor parte de las personas ganan por debajo de los 21,000 pesos. Por lo tanto, el modo de vida, los procesos que se dan en la sociedad son totalmente estresantes para uno poder vivir. Sí. Ese es el cargo del cultivo, o sea, de la depresión. Yo lo que estoy viendo es, y voy a decir algo que va a ser muy estrambótico, que la única alternativa que tenemos nosotros es que aparezca una vacuna para uno tratar esta situación como preventivo. Mira, si de verdad existiera, la depresión es una de las entidades más complejas que existen. Y los que hacemos, como decimos en buen dominicano, neurociencia, nos damos cuenta que es multifactorial, no es lineal, no es una sola cosa. Cuando usted incluye el factor económico, yo entonces ahí le haría la siguiente pregunta. Si estar deprimido o estar estresado dependiera netamente de las facilidades financieras que tenemos, los ricos no se deprimieran. Así es. Pero ahora bien, un segundito. Adelante, buenas. Sí, buenas. Diga usted. Gracias. Mire, yo tengo una hija de 47 años que está en edad de la premenopausia y está atravesando por una serie de estados nerviosos, se siente con taquicardia, le dan unos ataques de ¿cómo que se llama esto? De pánico. Sí. Y anoche precisamente tuvimos que salir con ella de madrugada al médico, se siente con la presión alta, como que no va a llegar a la clínica, que se está muriendo. ¿Eso quién lo trata? Muy bien. ¿Psiquiatra o endocrinólogo? Muy bien. La doctora le responderá. Sí, buenas, diga Buenos usted, días. cátedra médica. Gracias, buenas, ¿me oye? Sí, le escuchamos, adelante. ¿Qué hacer con una persona que tú sabes que sí, que tiene problemas de actitudes, depresiones, pero no quiere la ayuda? ¿Cómo abordarlo entonces? No asume el problema. Muy buenos días, cátedra médica. Recuerden que tenemos a la doctora Alexandra Iches, la encontramos en Corazones Unidos, la encontramos en Clínica MedicalNet y también la encontramos en la Clínica Gómez Patiño. El teléfono a través de WhatsApp es el 809-856-5204. Seguimos con el pueblo, diga usted. Baje un poco el volumen de su radio, por favor. Buenas. Sí, buena, le habla Juan de Dios. Adelante, Adelante, Juan. Mire, doctora, yo la estoy llamando por un problema que yo tengo, pero hace tiempo, que de cualquier impresioncita me pongo pálido como un papel. Seguimos con Bien, el pueblo. buenos días. Buenas. Aló, ¿cómo estamos? Adelante, Dímelo, buenos Dari, días. ¿cómo tú estás? Dejó una información por YouTube
para que lo tengan pendiente. Gracias. Perfecto, Muy gracias, bien. Dari. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, buenos días, saludos, excelente el programa como siempre. Doctora Mauri, un saludo. Hola, Príncipe, ¿cómo estás? Bien, gracias. Doctora Iches, quería preguntar dos cosas. La primera es, ¿hay algún factor intrínseco que podría ser genético que detone la depresión? Y si es así, ¿cuál tiene más peso, el factor social o que es intrínseco? Le escucho, gracias. Muchísimas gracias por su llamada, doctor. Bien, vamos a responder algunas de las preguntas, vamos a responder las preguntas. Lo primero es el primer señor que llamó hablando de que su hija de 47 años está en la edad menopáusica, no menopáusica, y que tiene ahora unos episodios de ansiedad que por las características que él dijo, esa sensación de no poder llegar a la emergencia, sofocarse, es acompañada de crisis de pánico, eso lo trata es el psiquiatra. Claro, debemos de tener una comunicación conjuntamente con su ginecólogo porque los desbalances hormonales provocan, ahí viene el grupo de depresión y ansiedad secundaria a una condición médica. Entonces tenemos que trabajar en conjunto, tanto el ginecólogo como el psiquiatra. Esa es la primera. La segunda, cómo tú abordar a alguien que no quiere asumir que tiene una condición de salud mental. Lo primero es, miren, estamos en una sociedad estigmatizada, en donde cuando tú dices que tiene algo de salud mental, todo el mundo te pone el cliché de que tú eres un loco. Y nadie quiere, obvio, caer en esa categoría porque ya se vuelve un elemento de mofa a nivel social. Cabe resaltar que solamente la persona que tiene una situación de salud mental sabe el nivel de sufrimiento que es esto. Y dicho sea de paso, por cada persona que tiene una de estas condiciones, hay de 5 a 9 personas a su alrededor que se impactan de manera directa. Por eso nosotros decimos que la depresión, la ansiedad o cualquier otra son enfermedades sistémicas. ¿Por qué? Porque siempre va a necesitar un acompañante y tú debes de facilitarle lo que son esas herramientas sin preguntar y sin cuestionar. Cuando tú veas a alguien triste o a alguien que está netamente deprimido, en vez de decirle, si tú quieres, yo, no, es decirle, mañana tú te vas conmigo, te hice una cita. Y ya después que la cosa va mejorando, pues entonces se la arreglan. Cuando preguntan si hay una condición genética, claro que sí. Para todas las entidades, llámese enfermedades, se necesitan 3 condicionantes propios para que se desarrollen. Primero, una predisposición o condición genética, que es un 33%. Segundo, la estructura propia de la respuesta de tu cuerpo, la parte fisiológica, es la segunda. Y el otro 33% lo dan los factores externos, o sea, lo de afuera. ¿Qué ocurre? Sí. Que como la depresión, la ansiedad y todo lo que tiene que ver con psiquiatría da alteraciones conductuales, todo el mundo asume que los estresores externos fue lo que te hizo debutar la enfermedad. O sea, problemas que vienen de afuera, no el problema. No de adentro. Sí. Si fuera así, ponemos siempre los ejemplos, inclusive hasta para lo que es la evolución en el proceso de los duelos. Somos 5 hermanos, nos criamos con los mismos padres, con las mismas condiciones. ¿Por qué tú evolucionas el duelo de una forma y mi otro hermano, incluso puede ser tu gemelo, de una manera diferente? Sí. O sea, cada persona tiene una respuesta totalmente diferente. Cuando el doctor hablaba de costo, qué bueno que tocó costo, porque yo sí quiero hablar de dinero. Cuando hablaba de factores, de factor financiero y facilidad. No hablé del factor financiero, por eso quería precisar. Es importante, Amaury. Sí. Sí, porque yo no hablé de factores. Yo, de hecho, yo no hablo de factores cuando estoy hablando de enfermedad. Yo hablo de determinaciones. Determinantes. Sí, modos de vida que se dan en la sociedad, sí, que hace que una persona tenga un determinado estilo de conducta y cosas. Perdón, Amaury, esto es importante. Sí, adelante. ¿Se entiende? Es de lo que yo hablo. Puse el económico como un ejemplo de los factores, pero hacia dónde va. Sí, y a todo lo social. Sí, Juan, pero cuando habló de economía, lo que quería resaltar, y era en pos de la importancia del tema costo-enfermedad. Sí. Y digo costo-enfermedad porque cuando usted menciona que nosotros cobramos 21,000 pesos, salario mínimo, para que vea la asociación, un manejo de un tratamiento de salud mental oscila entre 8 y 17,000 pesos. Mensuales, por simple que sea el tratamiento. Esa misma persona, digamos que sea la madre de esa casa, ¿verdad? Mamá soltera. Imagínense una madre con un diagnóstico de depresión donde tiene que pagar consulta y donde tiene que
comprar tratamiento, pero gana 21,000 pesos. Y cuando hablamos de que es algo sindrómico, es porque afecta a todos los que rodean a esta señora. Claro. Entonces, nosotros no tenemos una cobertura digna de lo que son, en este caso, ni las consultas, ni las atenciones en salud mental, y mucho menos lo que es el dispendio de los fármacos, sin excluir, y por eso aclaraba hace un ratito con relación a no minimizar la importancia que tienen otras especialidades. Señores, psiquiatría apenas tiene un medicamento en alto costo, en el listado de alto costo. Uno o dos medicamentos. Entonces, cuando vemos esto y intentamos trazar la importancia, cuando tú tienes un adulto joven entre los 18 y 25 años con una depresión y tú logras sacarlo de la depresión y esta persona se reincorpora, ya no va a ser, vamos a decirlo así, una carga social ni para la estructura familiar ni para la sociedad, porque va a poder trabajar y cubrir sus gastos. Entonces, le quitamos la oportunidad de que esta persona se reincorpore y sea realmente útil. El argumento, doctora, refuerza mi inquietud. Sí, claro. ¿De acuerdo? Usted va a reincorporar a esta persona, pero lo va a reincorporar a la misma sociedad, ¿verdad?, a donde se generó su problema. Por lo tanto, la posibilidad de reincidencia es muy elevada. Entonces, la pregunta es, ¿tiene el Estado, algunas líneas, algunas estrategias de promoción de la salud dirigida hacia la salud mental para poder evitar que la persona se enferme en esta? Mira, ¿O se tiene pensado esto? Para promover, para que todo eso se dé, y me parece fenomenal esa visión que le vamos a dar, para que todo eso se dé se necesitan dos grandes cosas. Primero, la ejecución de las políticas públicas establecidas dentro de lo que es el marco de las direcciones de salud mental, una, la ejecución de ellas, porque no hacemos nada con las políticas escritas y que no se ejecute, y tercero, que se derogue y se dé realmente lo que está estipulado por la OMS respecto a los recursos destinados a salud mental. Ustedes dirán, explícame, doctora. Bueno, resulta que la OMS y la OPS tienen como línea estandarizada para todos los países del mundo, pero con un margen para los países de Latinoamérica por nuestras condiciones sociales, de que del presupuesto de salud del 1 al 4% debe de ser destinado a salud mental. Del 1 al 4%. Del presupuesto. Del presupuesto de salud. Ok. Nosotros tenemos... Actualmente, ¿cuánto es el presupuesto de salud? Menos del 0.7 y se van en los salarios de los 200 y pico de psiquiatras que trabajamos. Bueno. Entonces ocurre lo Se siguiente. define que debe ser un 4%. Del 1 al 4. Resulta que yo... menos de 0.7. Entonces, y entran ahí el presupuesto de nómina, o sea, excluyen de ahí el presupuesto de nómina. Resulta que cuando a principio de año yo vi que el presupuesto general de salud es de 137.739 millones, yo dije, bueno, quizá la salud mental ahora tome un rol relevante, porque si nos dan el 1%, significa que 1.377 millones tienen que ser. Okay. Y si nos acercan al 4, tienen que ser casi 5.000 millones. ¿Qué ocurre? No tenemos hospital psiquiátrico. Desde hace aproximadamente 6-7 años salimos del sistema manicomial, en donde se tuvo la intención en su momento y se le estaba dando curso. ¿Fue acertada la decisión de salir de los manicomios, doctora Mira, Alexandra Iches? Salir de los manicomios fue acertado. Lo que no fue acertado, no tener un hospital psiquiátrico, que hay una gran diferencia. Así como está el hospital pediátrico, así como hay un hospital oncológico, así como hay un hospital traumatológico, se debió de crear una estructura intermedia que facilitara, en este caso, la atención y que el paciente de psiquiatría sepa para dónde va. ¿Qué ocurre? Tenemos la instalación de unidades de intervención en crisis en hospitales generales, pero resulta que son áreas específicas con cantidad de camas limitadas. Y yo les puedo decir a ustedes lo siguiente. En la unidad en la cual yo me manejaba, que era el Hospital Gautier, era la más grande y tenía 11 camas, luego superada por la del Cabral Ibáez. Pero resulta que si nos vamos a la cantidad de camas que se necesita por población, y yo me quedo con el censo
del 2010, en donde éramos 10 millones de habitantes, yo necesito 1.500 camas. ¿Y cuántas tenemos ahora? Menos de 90. Mi madre. Déficit enorme. Óyeme, en los hospitales generales corresponde un 2.6 de cama. O sea, llámese Sedimat, para mencionar, llámese cualquier hospital general debería de tener 2.6 camas por 100,000 habitantes del área. Y no la tenemos. Entonces, una de las cosas de las cuales me dicen, doctora Iches, pero usted recalca tanto, bueno, es que en la medida que no tengamos, en este caso, los recursos a la disposición del pueblo, ¿ustedes qué es lo que piensan que va a pasar? Más personas, empeoramiento, más empobrecimiento, y si ahí le agregamos también el tema de que han querido ligar indigencia con pacientes de psiquiatría deambulando. Y quiero especificar que no todos los indigentes son pacientes de salud mental, porque tenemos un problema social en donde hay muchos individuos que han tomado el tema de estar en la indigencia como un medio de vida o un medio de subsistencia. A esas personas se le llaman personas en calidad de calle o en situación de calle. Personas en calidad de en calle. situación de calle, sí, claro. Entonces, son muchas las aristas que nosotros debemos de tomar en cuenta. Aquí, Amaury especificó al inicio que el Ministerio de Salud Pública es el elemento de creación y el que da las gerencias, las directrices para el cumplimiento de las políticas públicas, y el Servicio Nacional de Salud es el ejecutor. Pero resulta que el servicio se queda un poco corto porque dice que no existe en la política y las políticas las tenemos ahí. Entonces yo no sé, yo me coloco como una servidora pública en cuestionarme que para dónde, si primero fue la gallina o fue el huevo. Ahora bien, si supuestamente el argumento es que no están las políticas, pues al ministro de Salud Pública yo me ofrezco que de hecho me voy a poner a plena disponibilidad del Ministerio de Salud para que entonces nos sentamos en el Departamento de Salud Mental y le demos continuidad y le demos calor y vigilemos de que sí se cumplan las políticas establecidas para que los pacientes entonces tengan la atención requerida. Doctora, o sea, pero dice que den continuidad. Roberto, en algún momento hubo. Sí, es que inclusive tenemos una ley. Para mí fue muy capcioso cuando veo, y quiero aplaudirlo en su momento, de que algunos de nuestros diputados estén interesados en fomentar lo que son proyectos de ley en pro de la salud mental, pero cuando yo los vi, yo los revisé, yo dije, pero es que aquí no hay nada nuevo porque todo lo que están proponiendo está en la Ley Nacional de Salud Mental. Entonces lo que hay es que ejecutarla. Exacto, y actualizarla. La ley ha tenido algún impacto en lo que ha sido la mejora de la atención, la respuesta. En su momento cuando se empezó a implementar conjuntamente con lo que fueron las políticas establecidas para los cambios en salud mental 19-2030, sí, pero han quedado un poco mermadas. Entonces, tenemos esos impases ahí. Es bien complejo el tema de la salud mental en República Dominicana. Una última preguntita, doctora, de mi parte. El tema de los neurotransmisores y la alimentación, ¿tiene alguna...? Sí, hay algo muy interesante. Bueno, usted se está yendo por la parte que más apasiona. Hay una relación totalmente directa con lo que nosotros llamamos la micro y la macrobiota con relación a la respuesta de lo que son los estados de salud mental, y por supuesto, no por falso se ha sabido que tú eres parte de lo que come. O sea, hay una relación bastante directa del bienestar que tú puedes tener con los alimentos ingeridos y parte de lo que nosotros encontramos a nivel intestinal, sabiendo que el intestino es el segundo cerebro. Doctora, no quiero que nos vayamos sin que pudiera hablar rápidamente sobre este aspecto que me parece importante en el tema de la depresión. Es los pacientes con depresión que son cristianos, a los cuales se le da una connotación espiritual y muchas veces no buscan esa atención que necesitan de un especialista. Déjame decirte que son de los que más se complican, y te puedo asegurar que muchas veces confunden entre lo real y lo divino. Es un visillo que existe. Sí. Y como las enfermedades mentales, incluso en la historia de la psiquiatría, acordémonos. Un visillo, para la gente que nos escucha, es una cortinita finita que te permite ver de forma no clara
la otra parte. Y resulta que la historia de la psiquiatría dice que incluso personas que tenían enfermedades mentales eran consideradas que estaban endemoniadas y embrujadas y eran quemadas en hogueras. Y confunden mucho los fanáticos religiosos la manifestación de una enfermedad psiquiátrica con el fanatismo. Y obvio, como la parte más fuerte para ellos es la religiosa, la que no se ve y la que tú tienes que actuar en base a la fe, se nos quedan un poco cortos con la atención que quieren recibir. El tratamiento del paciente psiquiátrico se hace de manera integral. Integral. Entran aquí el psiquiatra como el pivote, digamos, como el cabeza de grupo. ¿Y cuáles otros profesionales integran? Debe de darse lo que es la conjugación de psiquiatra, psicólogo, terapeuta, terapia ocupacional. Entre ellos también ahí entra un terapeuta físico, porque dentro de las herramientas que nosotros damos, dependiendo, obvio, de la necesidad y las condiciones del paciente, van a ser múltiples, inclusive hasta nutrición. A veces hasta ortopeda, porque una vez yo fui por una estimulación electrofisiológica, hubo uno que se partió un hueso. Pero una pregunta, ¿es cierto o es un mito que las personas de países desarrollados se suicidan más que la de los países subdesarrollados? No precisamente la de países desarrollados, es de esos países desarrollados que están colocados en alguno de los polos, porque el tema de la temperatura y las estaciones influye de manera directa en Suecia lo que es países, la manifestación de los ejemplo, trastornos anímicos. Suecia es uno de los países del mundo donde tienen más tasa, más esperanza de vida, pero también más tasa de suicidio. Sí. Uno de los países donde cualquiera de nosotros quisiera vivir en Suecia por el estado de bienestar. Entonces significa que tener un problemita de vez en cuando no ayuda a vivir mejor. ¿Verdad que sí? Bueno, Alexandra Iches, la encontramos, reiterar a toda la gente que nos está llamando y nos está preguntando, ¿dónde la encontramos? La encontramos en MedicalNet, la encontramos en Gómez Patiño y también la encontramos en Corazones Unidos. Esos son los centros donde encontramos a la doctora Alexandra Iches, psiquiatra, es una compañera de toda la vida, nos conocimos en la escuela de medicina y es una profesional de la cual uno se siente muy orgulloso de que esté actualmente en todas estas andanzas. Profesora del Instituto Tecnológico de Santo Domingo y de la OIM, es una mujer de mucho peso académico, de mucha responsabilidad. Y yo creo que las autoridades tienen que hacerle caso a este tipo de profesional. Yo creo que hay mucha gente ahí hablando pendejadas. No diga que me quieren sacar. Hay que hacerle caso. Bueno, pues se lo pierden definitivamente, porque la consulta de esta mujer vive preñada, llena. 809-856-5204 es la línea para ponerse en contacto con la Alexandra Iches. Alexandra tiene que venir. Lisania, hay que ponerle un día. Ya está comprometida la doctora públicamente. En serio, hay que ponerle un día a Alexandra para que venga a formar parte de nuestro staff. De lunes a viernes, el día que ella elija, hay que comprometer. Y vamos a hablar de lo que ustedes... uno de los temas que yo quisiera hablar muchísimo, yo soy muy pro varón, es el tema de la tecnología y el tema de los sex. Eso no faltó. Señores, mañana será otro día en Cátedra Médica. No le cambie, por ahí viene al mediodía con Mariotti y compañía.